Bienvenida o bienvenido a un nuevo vídeo de 78 puertas. Me he dado cuenta que hace bastante tiempo que no subo un vídeo sobre un oráculo, así que me he decidido poner manos a la obra y me he ido a por uno de mis oráculos favoritos, uno de estos grandes, entre comillas, oráculos que tenemos a nuestra disposición en el mundo de hoy en día. Y es este que puedes ver aquí, por supuesto, el oráculo Belline. Belline pronunciado en castellano, claro, como esto es de origen francés, pues supongo que sería Belín o algo así. Hay varias ediciones de este mazo, esta de aquí que viene así en esta caja rígida, negra, con estas letras en oro, pues es la más habitual. Vienen las cartas y luego viene también, a ver, este folletito con una letra que ya ves que es para leerla así con lupa, porque si no, no se ve nada. Viene en inglés, en francés y en alemán. Y luego tiene dos cartas extras con un poco de información del mago, del vidente Belline, con un poquito de información y una carta, como que fuera una carta manuscrita, una dedicación manuscrita de parte del propio Belline. Bueno, pues este oráculo, en lo que se basa, como puedes ver aquí, he hecho varios grupos de cartas, ¿no? Y lo que se basa sobre todo es en astrología, es una asociación entre astrología y cartas, y luego aparte hay otras pocas, aquí estas 4 que no tienen una representación astrológica como tal. Bueno, antes de entrar un poquito en lo que es el oráculo Belline, vamos a hablar un poquito de su historia. 4 pinceladas para que sepas de qué va. Este mazo, que se llama, como te he dicho, Belline, debe su nombre a un vidente del siglo XX que se llama Marcel Belline. Estuvo activo más o menos entre 1950 y 1980, más o menos por ahí. O sea, antes de ayer, como aquel que dice, si lo comparamos con lo que es las fechas del tarot, ¿verdad? Bueno, pues Marcel Belline tenía muchos clientes, era muy famoso, y uno de sus clientes pues le dijo: oye, mira, me voy a ir por motivos de salud me voy a ir de la ciudad. Él trabajaba en París. Me voy a ir a otro sitio, tengo muchos papeles, muchas cosas, si quieres algo ven y le echas un vistazo, que si no lo voy a tirar. Después de mucho insistir, al final fue y descubrió este oráculo, estos dibujos con una guía, que no los hizo él, que los había hecho otra persona. Otra persona que se llama Edmond Villaudot, con B, Villaudot, que estuvo activo en torno a 1845. Es decir, que una vez más tenemos un oráculo como el oráculo de Madame Lenormand, que no hizo Madame Lenormand, o el oráculo Cigeuner, el oráculo gitano, que no hicieron los gitanos, o el varalo gitano, cigano de Brasil, que no hicieron los gitanos. Pues lo mismo, pues este oráculo tampoco lo hizo el que lleva su nombre, Belline. No le hizo otra persona. Una vez más tenemos aquí una apropiación, ¿sabes a lo que me refiero? Bueno, pues la persona que hizo este mazo realmente, Edmond Villaudot, como te decía, que estuvo activo a mediados del siglo XIX, en torno a 1845, fue alumno de Mademoiselle Lenormand, la supuesta creadora del oráculo de Lenormand, pero que no lo hizo porque usaba otros medios de adivinación, otro tipo de cartas. Y este Edmond Villaudot, el creador de este mazo, pues tuvo a clientes importantes de su época. Y estuvo activo, o sea, él tenía su, vamos a decirlo, su oficina, su sitio de atención y de lectura, su gabinete, como prefieras decirlo, en la calle Fontaine, en París, en el número 45, más concretamente. Lo bueno de esto es que la historia, hay cosas que sí que se pueden comprobar, ¿no? Fíjate qué detalle, que hasta el número en el que atendía a la gente, la calle Fontaine 45, en el año 1845, más o menos, te vuelvo a decir. Vale, pues un siglo después, Marcel Belline tenía la tienda, el gabinete, en la misma calle Fontaine. En vez del número 45 lo tenía en el número 30, pero en la misma calle. Curiosidades de la historia. Estas pequeñas cosas que pues hacen que tenga un poquito de chichi, de juguillo, ¿verdad? Estas cosas. Bueno, este mazo se publicó en el año 1961, así que básicamente es un recién llegado al mundo de la
cartomancia. Porque esto, la adivinación con oráculos, con cartas, es cartomancia. Y después de esta pequeña introducción vamos a ir viendo un poquito las cartas una a una con los diferentes grupos y tipos que hay, ¿vale? Ahora seguimos. La primera carta que nos aparece en el mazo es esta carta azul que ves aquí. Es la única que no tiene numeración, porque todas las demás tienen numeración. Así hasta la número 52. Son 7 cartas por cada uno de los 7 planetas, que harían 49, y luego estas 4 cartas que ves aquí. Bueno, esta primera carta, la carta azul, es una carta enormemente positiva. Es una cosa que todo va a salir bien, que no hay por qué preocuparse, que todo va a acabar bien. Luego tenemos la carta de la llave, que aquí al menos la carta azul todas tienen nombre, y en este caso es la carta del destino. Y como puedes ver, es una llave muy especial, muy rara, muy distinta a lo habitual, pero es una llave a fin de cuentas. Cada uno puede crearse su propio destino, no ser el arquitecto de su propio destino. Ay, mira, no te había enseñado la trasera, fíjate qué bonita es. Bueno, seguimos con las cartas, perdona. Luego tenemos otras 2 cartas que van juntas pero que son separadas, que son la estrella del hombre y la estrella de la mujer. Es decir, cartas representativas de personas, de consultantes. Una persona, hay que tener en cuenta la época también, ¿no? Que pues antes las cosas eran como eran, hombre y mujer. Ahora pues optaríamos por una carta para nuestro consultante y la otra carta, como prefieras, para la persona por la que se pregunta. Curiosamente, en estas cartas, fíjate que aquí tenemos el nombre de Edmond y aquí también Edmond. Esto es la persona, como te he dicho antes, que realmente hizo este oráculo, Edmond Villaudot. Pues ahí está puesto el nombre, por lo menos se lo ha respetado y no se lo han quitado. Esto sería el primer grupo de cartas. Como te he dicho antes, hay 52 y vienen 7 grupos de 7 cartas. Cada uno de los grupos corresponde a uno de los, llamemos, planetas principales de la astrología clásica, que son el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Aquí tendríamos la carta del Sol. Voy a hacer un poquito más de zoom para que se vean mejor, así no tienes que forzar tanto. Así. Esta primera carta se llama la Natividad, el nacimiento, y aquí dentro puedes ver todo como que fuera una pequeña rueda zodiacal, pero en vez de estar en rueda, es en un cuadrado. Aquí está Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, ¿lo ves, verdad? Aquí arriba tenemos el Sol y aquí abajo tenemos la Luna. Y una vez más la firma de Edmond Villaudot. Nacimiento, natividad. La siguiente carta, para que se vean, es la carta del éxito. El Sol augura en esta carta éxito. Ya ves que son dibujos muy sencillos, pero al mismo tiempo muy potentes. Todos aquí con el número y el planeta de la atribución, un dibujo sencillito, y luego aquí el nombre, la descripción. En este caso es la elevación, el ascenso social, el ascenso sobre los problemas. Depende de cada tirada, ¿no? Aquí tenemos en la siguiente carta, que es la número 7, los honores. Alcanzar honores en sociedad, reconocimientos y demás. La siguiente carta tenemos pensamiento y amistad. ¿Será esta una flor del pensamiento? La flor pensamiento y la amistad representada por un perro. En cuanto a fidelidad, ya ves que los dibujos, como te decía, son un poquito peculiares, ¿verdad? Luego en la siguiente carta, que es la número 9, como puedes ver aquí, también asociada al Sol, el campo y la salud. Y tenemos aquí, fíjate, un árbol protegiendo una casa, ¿no? Pero el árbol relacionado con la salud. Esto está totalmente entroncado con el oráculo de Lenormand. Como también podíamos ver antes en el oráculo de Lenormand, aquí el perro relacionado con la amistad, con la fidelidad, ¿verdad?
Y luego tenemos la carta de los regalos, que es la última, que es la número 10 y es la última del Sol, asociada al planeta Sol. Y en la que podemos ver como una mano que sale de una nube, como las que podemos ver, por ejemplo, qué sé yo, en el as de espadas, en el as de bastos del tarot de Marsella, pues podemos ver cómo de ahí sale una nube de la que van cayendo dinero, coronas, un cetro de mando, medallas, recompensas, reconocimientos, regalos que vienen de la nada. Es un oráculo, como puedes ver, que es muy intuitivo, que es fácil de ver, en el que no hay que esforzarse mucho, pero esta primera impresión puede ser como este gato de aquí, que está asociado ya a la luna, que pasamos a la luna. Traición, asociado a los gatos, pobres gatos, desde luego. Pero bueno, en las sibilas también tenemos asociado el gato a este tipo de comportamiento negativo. Igual que el perro puede estar más relacionado con la fidelidad, pues es el gato el que está más relacionado con la infidelidad, con la traición y demás. La siguiente carta es esta de aquí. La salida, el marcharse, la partida, abandonar, un viaje. En la siguiente carta de la luna vemos la inconstancia, representada como un viento que sale, igual que la mano de antes que nos daba un regalo que salía de la nube, pues de una nube muy parecida nos sale ahora esta cara que sopla, que extrae un viento. No sé si será céfiro o si por el contrario será un viento más desagradable y desapacible, pero sí que lo que nos marca es inconstancia. Algo que no es permanente, que va y viene. Otra cosa asociada con la luna y que vemos ya en la carta número 14 es el descubrimiento. Un telescopio, papeles, el búho o la lechuza simbolizando la sabiduría y el silencio y el estudio de las estrellas a través del telescopio. Descubrimiento también en cuanto a estudio, en cuanto a profundizar cosas, ¿verdad? Ahora le toca el turno a la carta del agua. El agua tan relacionada con la luna y que tantos efectos tiene la luna sobre el agua en las mareas, ¿verdad? Por ejemplo. Pues eso lo tenemos en esta carta, esa inconstancia, ese vaivén. En la siguiente carta tenemos los penates. Para entender la carta de los penates nos tenemos que retrotraer bastante en el tiempo, concretamente a la época del Imperio Romano. Bueno, el Imperio República, la época romana. Para entenderos. Digo imperio así para no pensar en la Roma actual. En aquella época, los penates eran unas pequeñas figuritas, no eran mutantes, eran pequeñitas, que representaban a los dioses familiares y que, por extensión, con el tiempo acabaron representando también el hogar. De esta forma, los penates acabaron siendo un símbolo del hogar, de la protección al hogar, del sitio en el que las personas están protegidas. Curiosamente, esto aparece bajo la luna. Curioso, ¿verdad? Pues fíjate cómo la luna también puede tener cosas buenas, como en este caso todo lo relacionado con el hogar. No casa en cuanto a edificio, sino hogar como ese sitio especial en el que estás con los tuyos, en el que te sientes protegido y en el que estás bien. Esta otra, en cambio, sí que es una cosa más asociada a la luna, la enfermedad. Aquí podemos ver estos dos animales tan peculiares y como uno está a punto de comerse al otro, diríamos, ¿verdad? Y a partir de aquí extender la enfermedad. Así es como se llama esta carta, curiosa. Vale, con esto hemos hecho el Sol y la Luna. Empezamos ya con lo que serían los propios planetas del sistema solar. Y empezamos con Mercurio. Mercurio, que recordemos que Roma se apropió, igual que antes hemos visto que Marcel Belline, el que da nombre a este mazo, se apropió de un mazo que ya había hecho antes en Montvillaudot, pues Roma se apropió de los dioses del panteón griego. Y Mercurio
en realidad se llamaba, en el panteón griego se llamaba Hermes. Los misterios herméticos y todo el culto hermético, todo esto está relacionado con Mercurio, que era también el que tenía, ¿os acordáis? Las sandalias aladas y el casco alado del mensajero de los dioses. Era muy rápido. Bueno, pues a ver qué cartas tenemos aquí. Tenemos el cambio, que curiosamente aquí lo que podemos ver es, fíjate, aquí está el planeta Tierra, aquí está la Vía Láctea con sus estrellitas y aquí está el Sol, que incidiendo sobre el planeta Tierra, está generando la sombra de aquí de tal forma que se vea la luna parcial. Otra posibilidad sería que esto sea el Sol, esto sea la luna, y entonces aquí vemos una parte que está recibiendo la luz del Sol directamente, pero hay otra parte de la Tierra que no puede recibir la luz del Sol porque está en medio de la luna. Esto se llama eclipse, un eclipse de Sol, cuando la luna se pone en medio. Pues esto sería lo que tendríamos aquí. Bajo el nombre de cambio podríamos tener la representación de un eclipse de Sol. La siguiente carta asociada con Mercurio, dinero. Aquí vemos el cuerno de la abundancia, de la diosa discordia, perdón, de la diosa fortuna. Lo siento, la diosa fortuna. Pues el cuerno de la abundancia, dinero. También bajo la vocación a Mercurio, de lo que corresponde a Mercurio, tenemos la inteligencia. La inteligencia de poder entender y discernir y sacar conclusiones de los datos, de los libros, de la información. Mercurio retrógrado, Mercurio en el lado malo, como prefieres decirlo, robos, pérdidas. No todo es bueno en todas las cartas, ¿verdad? Luego aquí tenemos las empresas. Empresas, ya puedes ver que aquí tenemos una cierta asociación masónica, ¿verdad? Con los masones, pero en realidad es todo construcción. La empresa en cuanto a no solo un sitio de trabajo, no se refiere tanto a un sitio de trabajo como al hecho de arriesgarte a hacer cosas, ¿no? En este caso puede ser un negocio, pero visto siempre desde un punto de vista externo de arriesgarte a conseguir algo, para conseguir algo. El tráfico, el comercio. Aquí está también el caduceo de Hermes, de Mercurio, que estaría más relacionado con la salud, con el sanar enfermedades. Pero mira, aquí tenemos lo que te decía antes, el casco alado, que esto sí que está relacionado con él. Y en ese aspecto, el tráfico, el comercio, es algo que aún hoy en día está muy vigente, ¿no? Para que haya riqueza tiene que haber un intercambio de dinero. Si el dinero se queda estancado, no hay riqueza, no se genera riqueza. Y luego aquí en la última carta tenemos la última carta de Mercurio. Tenemos noticias, nouvelle. Las noticias que vienen aquí representadas por esta paloma mensajera trayendo una carta. Entendemos que es una palma porque es lo que sabemos que traen las notas, ¿verdad? Pero podría ser cualquier otro pájaro. Y luego también tenemos aquí, ¿podría ser esto la estrella de Belén? Una estrella con una cola muy larga, un cometa. En cuanto a portador de noticias, podría serlo. Noticias relacionado con Mercurio. Después de Mercurio nos vendría el planeta Venus. Venus, que en el panteón romano se llamaba Afrodita. Y Venus en el romano es de donde viene el término venéreo. Enfermedades venéreas, las enfermedades relacionadas con los placeres, como vemos aquí. Esta es la carta de los placeres. En este caso es la música, porque hay aquí una cítara. ¿Sería esto una lira? No sé. Bueno, pues esto estaría relacionado con Venus, al igual que también está la paz. El hacha que vemos aquí está encerrada en esta empalizada, y aquí están las hojas del triunfo porque se ha conseguido mantener aislada, encerrada este hacha, la guerra. Por eso hay paz. La siguiente carta, lo que vemos aquí es la unión, una cosa muy relacionada con Venus, ¿verdad? Con el amor. Como lo es también la familia. No lo perdamos eso de vista. Y el amor, por supuesto. Venus y el amor tienen que estar relacionados sí o sí. Y esto de aquí, la tabla, la mesa,
por supuesto, son los placeres de la mesa, tanto la buena comida como en este caso lo que vemos aquí, la buena bebida. ¿Por qué? Porque luego con la buena bebida tenemos aquí que las pasiones se liberan, se inflaman, estallan. Estos corazones atravesados por una flecha de Cupido, que Cupido era el hijo de Venus, no lo olvidemos, pues esto está también totalmente relacionado con ella, con este arcano, con este planeta y con lo que suele representar este planeta. La siguiente carta, el siguiente planeta, ya nos lleva a Marte. Y aquí ya empezamos a tener un poquito de problemas, las cosas como son. No es un viaje muy agradable el que vamos a hacer ahora. Pasa algo parecido como con la Luna. La primera carta que vemos aquí, que vemos un puñal aquí, y esto de aquí es una linterna, aquí puedes ver la luz saliendo así en rayos. Vale, pues esta primera carta se llama Méchanceté, que podríamos traducir como maldad, algo parecido a maldad. Nada fácil, ¿eh? La siguiente que es el procés, el proceso, creo que es una traducción más aproximada podría ser pleito, lucha, disputa. El pleito igual te lleva a algo legal, podría ser, igual no está tan reflejado aquí lo legal, ¿no? Pero este encontronazo de opiniones también podría ser este camino cerrado temporalmente, porque hay que abrirse camino para poder atravesarlo, también podría estar ahí. Pero bueno, no es una carta tampoco especialmente buena. Despotismo. Aquí ves a esta persona esclavizada, amarrada a este poste, cabizbajo. Te digo, no son cartas nada agradables. Aquí la carta de los enemigos. Esta espada con esta serpiente enroscada alrededor. Pourparlers. Esta podríamos relacionarnos también, fíjate, con la carta de los pájaros del Endorman. Aquí estaríamos viendo conversaciones, cháchara, igual también negociaciones en el plano de vamos a ponernos de acuerdo para llegar a un consenso y poder conseguir algo, podría ser. Pero yo lo veo más bien en plan de cháchara, de chismes, chismorreos, conversaciones que no llevan a ningún lado. Cotorrear, ¿sabes? Lo que vemos tantas veces en la televisión. No voy a entrar a decir más. La siguiente carta es, aquí abajo pone fuego. El fuego que incendia las pasiones, no las pasiones que hemos visto antes en Venus. Fíjate qué diferencia. Aquí vemos un gallo, pero dos corazones. Aquí, en cambio, lo que estamos viendo es estos dos gallos enfrentados por el fuego, ¿no? Las pasiones que se desatan en el orgullo también. Y luego, la última carta atribuida al planeta Marte es esta que vemos aquí, accidente, en la que vemos una nube, rayos que rompen una torre, aquí cae la corona de la torre, hay trocitos por aquí cayendo. Suena familiar, ¿verdad? Que es casi como la torre del Marsella, del tarot en general, no solo del Marsella. Vuelvo a decirte que este mazo se hizo a mediados del siglo XIX, por lo tanto ya ha pasado la edad de oro del tarot de Marsella del siglo XVIII, 1700 y pico, que fue cuando más se hicieron. Pero también en el siglo XIX se hicieron, ¿eh? Aquí simplemente, pues yo creo que se ha retomado una cosa de la que ya había conocimiento y se ha plasmado aquí para ampliar el vocabulario de este oráculo tan bonito y tan preciso. Bueno, el siguiente grupo de cartas, el siguiente planeta es este que ves aquí, Júpiter. Y esta primera carta es la carta del apoyo, recibir apoyo de otra persona que te ayude, que te da protección. Vemos que parece como que tuviera una corona este pájaro, ¿verdad? Júpiter era el dios de los dioses. El rey de los dioses, si quieres, el dios supremo. En el panteón griego se le conoce como Zeus, que era el marido de Hera, igual que Júpiter era el marido de Juno, eso, Júpiter y Juno.
No me acuerdo, como los del tarot 1JJ Swiss. Bueno, pues eso, apoyo. La siguiente carta que podemos ver aquí es la carta de la belleza. La belleza como tal representada por una flor, un corazón y una corona sobre todo ello. Interesante, ¿verdad? Relacionar la belleza con algo tan efímero como las flores. El carpe diem de los griegos. Y igual relacionado con el carpe diem, con la... Carpe diem de los griegos, no, perdón, de Horacio, de los romanos, Horacio. Relacionado también con esto, en la siguiente carta de Júpiter tenemos esto de aquí. Herencia. Recibir herencias, dinero, propiedades, prosperidad por parte de las generaciones anteriores, algo que está relacionado también con lo que es Júpiter. Y también en cierta forma tenemos aquí la inteligencia, la astucia, la sabiduría. Quizás esto estaría más marcado por Atenea o Minerva, o incluso el propio Mercurio o Hermes, ¿no? Dependiendo de los panteones. En el griego era Atenea, en el romano Minerva, o Hermes y Mercurio respectivamente también, que hemos visto antes. La diosa de la inteligencia como tal y representada por una lechuza, creo que era Atenea, a la que en Odiseo, o que luego conocemos como Ulises a través de los romanos, tanto se encomienda, tanto en la Ilíada, la conquista de Troya, como luego en su viaje de vuelta de la Odisea, que de ahí viene el nombre, porque en griego se llama Odiseo. Bueno, que me he ido, perdón. Perdón por el lapsus. La siguiente, la carta atribuida a Júpiter, sabiduría, para poder discernir lo que está bien, lo que está mal, qué es lo que conviene hacer y qué es lo que no. El dios supremo te concede también el ser renombrado. Podríamos llamarlo fama, alcanzar la fama, los laureles del triunfo, el que se te conozca, y las trompetas que anuncian, ¿no? que te haga ser reconocido, renombrado. La siguiente carta. Hazard, pues es que, bueno, a ver, hazard en inglés significa una cosa. Hazard en inglés, hazard significa peligro. Y de ahí viene también que hazard es una herencia puede ser una herencia del francés. Así, con Z, significa peligro, que hay que tener cuidado. Pero con S, cuando está escrito con S, es el azar, la suerte, la buena suerte de encontrarte en el sitio correcto, en el momento correcto, y que el azar, la buena suerte, los premios, las loterías te favorezcan. Puede estar aquí relacionado, puede estarlo, pero bueno, es una de las cartas con las que más complejidad me dan a mí. Y luego aquí la última carta atribuida al planeta Mercurio es bonheur, que podríamos traducirlo como felicidad, más o menos. En la que vemos aquí una vez más una mano saliendo de una nube en la que nos trae aquí este regalo de la estrella coronada. Con esto hemos terminado el planeta de Júpiter y nos queda ya el último planeta de todos, Saturno. Saturno que, bueno, pues como siempre, pues no tiene especial buena fortuna para nosotros, ¿no? Saturno con los anillos de Saturno, que es un planeta tan bonito, ¿no? Cuando lo vemos en fotos, pues esos anillos, fíjate que estamos hablando, ¿de qué época estamos hablando, no? Que esto viene de la época de los romanos y antes de los griegos, que ya se veía, ya lo conocían, y ya posiblemente sin ver los anillos, o igual sí, no lo sé. Pero ya esos anillos lo interpretaban como algo que te constriñe, algo que no te permite ser libre. Es como una especie de cárcel. Y ese significado negativo de Saturno es algo que se ha visto a lo largo de los siglos en la astrología, sociedades del planeta, y que también vemos en este oráculo. La primera carta es esta de aquí, infortunio. Ya relacionando aquí la pobreza, una persona que necesita una muleta, ya anciana, mal.
Esterilidad. Una isla en la que no crece nada de vida. En medio del mar sí, pero una isla en la que no hay nada. Fatalidad. Fíjate, aquí esto ya estaría más relacionado con el Cronos griego que con el Saturno romano. Esta especie de guadaña, como el arcano 13 del tarot, esta especie de guadaña y esta especie de maza. Fatalidad. La única carta buena que hay asociada a Saturno, la gracia. La gracia en cuanto a que desciende de los cielos, ¿no? La gracia que viene de arriba, no la gracia del movimiento, de ser como una bailarina de ballet, ¿no? Que tiene mucha gracia en el movimiento, ni tampoco la gracia de hacer reír, de contar chistes, no, la gracia que viene de arriba, los regalos y el perdón y el bienestar que llega desde arriba. Eso curiosamente también está asociado a Saturno, en medio de toda esta maldad o de todas estas cosas malas, como esta ruina, por ejemplo. Antes veíamos esa torre que caía hendida por el rayo, destruida por el rayo. Aquí vemos simplemente una torre que de pura vieja ya se cae a trozos, porque está en estado de ruina. Luego aquí tenemos los retrasos. Esta rueda se queda aquí estancada, no puede circular, hay un problema y todo se retrasa. Es como cuando tienes que recibir un paquete de Amazon y resulta que no, oye, que es que hay huelga de transportes. Pues el paquete ahí está, no te llega. Y luego ya aquí la última carta, esta que vemos aquí, claustro, podríamos traducirlo como prisión, o no tanto como prisión, igual encierro, sí. Más bien encierro, ¿no? Un claustro en el que estás encerrado, en el que no puedes salir. Algo también asociado a Saturno, como te decía antes. Voy a quitar aquí el zoom. Y bueno, pues estas son las cartas del oráculo Belline. Hay una edición, te enseño los bordes, hay una edición que es idéntica, también con la misma caja negra, que es bien rígida, la misma trasera, y que tiene los bordes con un canto dorado, ¿no? Con un fondo dorado. Puedes comprártela si quieres. Yo la prefería así porque honestamente no me aportaba nada y la diferencia de precio era importante. Si hubiese sido algo especial, algo importante, algo que realmente fuese útil, pues sí me lo habría comprado. Pero es que simplemente por presumir de que tengo el borde dorado en las cartas, pues mira, no, ¿sabes? No. Y nada más, esto es todo. Este oráculo es muy bueno, repito, muy bueno. Aunque también es cierto, a ver, esto quiero que te quede claro. El que tenga nombres, las cartas, el que tenga palabras claves, conceptos, puede parecer que es un oráculo muy intuitivo. Y que cualquiera puede leerlo, y es verdad, cualquiera puede en base a esas palabras. Pero luego hay que poner en contexto unas cartas con otras. Tienen que jugar unas con otras, ¿no? Y hay veces que es muy difícil sacar una conclusión cuando los significados o las palabras clave de las cartas son contradictorios, ¿no? Algo bueno con algo malo, pero que el resultado es bueno, o el resultado es malo porque también hay una carta mala. ¿Esto cómo se conjuga? Pues a base de práctica y de estudiar, como todo. Así en plan sencillo de andar por casa, no necesitas nada. Basta con el oráculo y leer los nombres y tener un poquito de intuición. Pero para hacer lecturas más profundas, para ir más al meollo de las situaciones, para eso sí hace falta profundizar más, estudiar, entender el mazo y luego aparte, por supuesto, practicar mucho. Ya te digo, es un gran mazo, es un gran oráculo, pero para dominarle hay que poner de tu parte, ¿sabes? No es algo así que te viene de la nada, hay que trabajárselo. Y eso es todo lo que os quería comentar por hoy. Muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado el oráculo.
Si lo queréis comprar, lo busquéis en Google, se vende en muchos sitios y que lo disfrutéis. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.